Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Sí. Y en medio de todos los pensamientos y las circunstancias que nos invaden en estos días, Sí. Señor, queremos Sí. colocar en esta Gracias. mañana tu palabra Gracias. y darle a tu Gracias. palabra, oh Dios, el lugar preeminente en Ujú. nuestros pensamientos y en nuestro corazón, Señor. Oh Dios, tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Y que todas las cosas de este mundo pasan, se caen, Señor. Oh Dios, tiemblan, pero tu palabra permanece para siempre. Queremos recibir tu palabra en esta mañana, Señor, y pedimos, Espíritu Santo, que tú unjas, Señor, nuestras vidas, nuestros oídos, nuestros corazones, para que podamos recibirla, Señor. Y a través de la palabra seamos transformados, perdonados, sanados y liberados, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero Amén. agradecer de verdad a Ada Amén. el testimonio y también a cada una de las hermanas que estuvieron orando y clamando. Como sabes, nos hemos unido jueves, viernes y sábado a un tiempo especial de oración y de clamor en todo el mundo, ¿verdad? Miles de cristianos de habla hispana, de todas las naciones hispanas, han participado en este clamor, 72 horas ininterrumpidas que acabaron anoche a las 12 de la noche con la celebración final, ¿verdad? Y hoy también la Alianza Latinoamericana convoca a las iglesias a clamar, ¿verdad? Por eso parte integrante de esta reunión es precisamente tener un tiempo específico de clamor al Señor, porque sabemos que Él oye y escucha la oración de su pueblo. Amén. Bueno, todos nosotros somos conscientes a través de las noticias que estamos viviendo tiempos difíciles. Creo que esta pandemia ha sacudido nuestras vidas, las ha detenido y nos ha confrontado de una forma masiva e inesperada con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor, con el aislamiento y con la muerte. Sabéis, los psicólogos dicen que el ser humano tiene tres necesidades fundamentales, ¿verdad? La primera es ser amado, sentirse querido y acompañado. La segunda es sentirse útil, trabajar y desarrollar sus dones. Y la tercera es tener trascendencia en cuanto al más allá, esperanza y propósito, ¿no? Y el testimonio de Ada nos confirma que eso es así. Ahora, yo sé que hay miles de personas que en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de tanto dolor, sufrimiento y muerte, se hacen una pregunta normal: ¿dónde está Dios? Nosotros queremos traerte, querido amigo, hoy un mensaje de esperanza. Sabes que la Semana Santa es recordar que Jesucristo, su propio Hijo, santo e inocente, vino a sufrir y experimentó como nadie el dolor, la traición, el rechazo, el quebranto en nuestro lugar. Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Pero el milagro más grande de toda la historia humana es que Jesús al tercer día resucitó y Jesús está vivo hoy. Y al morir y resucitar, venció la muerte, venció el dolor y venció la enfermedad. Por eso Jesucristo te da esperanza y propósito a tu vida si tú decides creer en Él. Nosotros sabemos de sobra que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son parte de la vida de cada hombre y de cada mujer, sencillamente porque hemos pecado contra Dios. Pero la gran noticia es precisamente que Dios ha intervenido, Dios en Cristo ha actuado, ha resucitado para que tengamos vida eterna y esperanza al creer en Él. Fíjate lo que Dios afirma, que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está dentro de cada una de las personas que han creído en Él. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta al comenzar este mensaje. ¿Funciona tu fe? ¿Funciona tu fe? Muchas personas que son muy religiosas y frecuentan las iglesias, cuando enfrentan la muerte, dicen esto, afirman esto: después de la muerte no hay nada, todo se acaba con la muerte. Es más, te preguntan y te dicen esto: ¿vino alguien del otro lado para asegurarnos que existe el cielo? Y concluyen con pesimismo y con tristeza: nadie lo sabe.
Pues querido amigo, yo quiero darte una gran noticia. Hay uno que resucitó. Hay uno que venció la muerte. Hay uno que volvió del otro lado, que es Jesucristo. Y él hizo una afirmación categórica que nadie jamás se ha atrevido a hacer. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Jesús es el milagro más grande de la historia y es la gran noticia que nosotros queremos darte hoy. Como tienes ahí tu Biblia, aunque parte de los versículos van a estar en la pantalla, pero yo te animo a que la tengas abierta en el capítulo 15 de Primera de Corintios, la epístola de Primera de Corintios, capítulo 15. Nosotros no vamos a leer todo el capítulo, sino vamos a leer algunos trozos, pero te invito a que lo hagas tú en casa, ¿verdad? Este capítulo contiene 7 verdades, 7 realidades que realmente transforman nuestras vidas cuando la creemos. La primera de todas es que te anima a recibir el Evangelio para ser salvo. ¿Cuál es el contenido que tiene el Evangelio de Jesús? Estamos oyendo todos los días noticias realmente trágicas, ¿no? Pues la palabra Evangelio significa precisamente buenas noticias. Ahora, hay que hacerse una pregunta. ¿El Evangelio es una leyenda? ¿El Evangelio es una fantasía? ¿El Evangelio es una invención humana? ¿O son hechos históricos comprobables, afirmados por testigos presenciales y registrados por escrito de manera rigurosa? ¿Sabes algo, querido amigo? La gran diferencia entre el cristianismo y otras creencias estriba precisamente ahí. Y Pablo lo que hace en estos versículos que vamos a leer ahora es que deja claro que el Evangelio son hechos históricos de la vida de Jesús corroborados por testigos presenciales. Te invito a leer conmigo en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 8. Dice aquí: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Luego, fíjate una cosa, querido hermano, el Evangelio de poder que hemos creído y que ha cambiado nuestras vidas, tiene como protagonista a Jesús. Y ese Evangelio contiene hechos históricos comprobados y atestiguados por testigos presenciales. Dice Pablo aquí, el Evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo registran las Escrituras. Cristo fue sepultado, como lo registran las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día, como lo registran las Escrituras. Y Cristo vivo se apareció a sus discípulos, a 500 personas y a otros muchos que son testigos veraces de que Él está vivo hoy. Y Pablo es precisamente uno de ellos. Pedro, lo tienes en la pantalla, predicando el día de Pentecostés, dice a la multitud: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que, en primer lugar, yo quiero decirte que recibas el Evangelio para ser salvo. En segundo lugar, no niegues la resurrección de los muertos. Aquí en el capítulo 15, versículos 12 y 13, Pablo dice esto: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Bueno, Pablo está escribiendo aquí a los habitantes de una ciudad, la ciudad de Corinto,
Y en esa ciudad, como en nuestros días, había muchos que negaban la resurrección del cuerpo. Y Pablo lo que hace es partir de esta afirmación que hacían algunos para establecer una cadena de consecuencias que se derivan de negar la resurrección del cuerpo. Y Pablo dice, si no hay resurrección del cuerpo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía y sin sentido. Es decir, somos falsos testigos de Dios porque predicamos que Cristo ha resucitado y vive hoy. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no tiene razón de ser. Es decir, no hay poder para ser libres de las cadenas, no hay poder para ser perdonados de nuestros pecados y no hay poder para vivir una vida nueva. Y si Cristo no resucitó, todos los que creyeron en Cristo y ya han muerto, perecieron sin vida en la eternidad. Sería defraudante que nuestra esperanza no tuviera validez nada más que en esta vida y no después de la muerte. Sería penoso y digno de lástima. Cuentan que en una ocasión el célebre escultor del Renacimiento italiano, Miguel Ángel, decidió salir de Italia para visitar las galerías y los centros de arte más importantes de Europa. Y cuando regresó a su ciudad natal de Italia, hizo una tertulia como solía hacer con sus amigos y les dijo, estoy impresionado por la abundancia de obras de arte relativas a la muerte de Jesús en la cruz que hay en las galerías y centros de arte de Europa. Pero les hizo esta pregunta a todos ellos. ¿Por qué las galerías de arte de Europa están saturadas de cuadros retratando a Cristo muriendo colgado en una cruz? ¿Por qué los artistas se concentran en este momento pasajero como si fuera la última palabra y la escena final? Cristo solo duró muerto en la cruz unas horas, pero Él resucitó y vive por toda la eternidad. En tercer lugar, Cristo ha resucitado corporalmente. Yo quiero que leas conmigo el relato de la resurrección, ¿verdad?, que hace Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 al 8. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sabes algo de todas las profecías que Jesús pronunció sobre sí mismo? La que más impactó a sus seguidores y más preocupó a sus enemigos fue esta: al tercer día resucitaré. Y había una pregunta que les torturaba a todos. ¿Sería capaz Jesucristo de resucitarse a sí mismo, demostrando de manera irrefutable que Él es Dios? Bueno, los líderes religiosos usaron el poder del Imperio Romano para impedir que sucediera. Mandaron sellar la tumba y la custodiaron con soldados. Pero Jesús resucitó y la tumba vacía está. Los discípulos y las mujeres tuvieron la misma incertidumbre. Perdón. Aunque Jesús le repitió 3 veces, yo resucitaré al tercer día. Y había una pregunta que les torturaba la mente. ¿Acabaría Jesús sus días como cualquier hombre o era realmente el Hijo de Dios? El ángel fue categórico. Les dijo, no está aquí, sino que ha resucitado. El gran predicador Spurgeon afirmó esto: la resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico más testificado que cualquier otro evento recogido en los anales de la historia antigua o moderna. La resurrección de Jesús fue la señal de que como Él resucitó corporalmente, todos los creyentes también vamos a resucitar. Jesucristo nos precedió y nos dio la garantía
a nosotros de la resurrección corporal. Y la cuarta verdad, Cristo vive hoy y da propósito a tu vida. Ahí tienes el versículo 32, donde Pablo afirma esto: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, esta era la frase de los filósofos griegos. Había una corriente en la filosofía griega, cuando Pablo escribe esta epístola, ¿verdad? Que consistía precisamente en disfrutar de la vida. El placer es el máximo objetivo de la vida, y ahí encaja esta frase: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, yo creo que esta frase la han adoptado muchas personas en una sociedad materialista como la nuestra. Es decir, eso equivale a afirmar esto: no hay nada después de la muerte, no hay eternidad, no hay trascendencia. Solamente existe esta vida, luego disfrutemos al máximo de ella. Sin embargo, fíjate una cosa, Jesús nos dice que esta manera de pensar y de actuar es un autoengaño y es una necedad. Cuando Jesús estaba hablando de una parábola de un hombre que quiso acumular muchas posesiones materiales para disfrutar la vida al máximo, eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 19 y 20. Fíjate lo que dice en la parábola: diré a mi alma, este rico, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabes algo, querido amigo? Salomón afirmó que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, que somos seres eternos, que hay vida después de la muerte. Y qué testimonio tan claro nos ha dado Ada, que la eternidad da un propósito a nuestra vida en esta tierra. Por eso Jesús, cuando se acercó a la casa de sus amigos, ¿no? El día que uno de ellos, muy querido, Lázaro, había muerto, ahí se encontró con Marta y con María. Estaban llorando desconsoladas, ¿no? Y le reclaman a Jesús: si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le coge a Marta con ternura, le pone la mano en el hombro y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le mira a los ojos y le pregunta: ¿crees tú esto? Yo te pregunto a ti, querido amigo, en esta mañana: ¿crees tú esto? Porque el que pone toda su confianza en Cristo Jesús tiene vida eterna en esta vida y la certeza de vivir eternamente con Cristo después de la muerte. ¿Sabes algo? Es por fe, es por gracia. El cielo es un regalo, ni se gana ni se merece. La quinta verdad que Pablo trata aquí es cómo resucitaremos nosotros, con qué cuerpo, ¿verdad? Y podemos leerlo ahí en la pantalla, lo tienes, 1 Corintios 15, del 35 al 44, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿verdad? En los versículos anteriores, Pablo ha afirmado la resurrección corporal de Cristo y de cada creyente. Y para Pablo explicarnos esto, lo que hace es recurrir a varios símiles de las plantas, de los cuerpos terrenales y de los cuerpos celestiales. Entonces, tenemos claro, por la palabra de Dios, que el cuerpo terrenal será enterrado y se corromperá, ¿sí? Pero que volverá a levantarse en la resurrección con una calidad de vida distinta. La misma persona que resucita tendrá un cuerpo transformado y glorificado con esa misma personalidad. Y Pablo hace aquí 4 contrastes entre el cuerpo mortal y el cuerpo resucitado. Fíjate cómo es. El cuerpo mortal se corrompe. El resucitado será incorruptible. El cuerpo presente es de deshonra. El resucitado será de gloria. El cuerpo mortal es débil. El resucitado será poderoso. El cuerpo mortal es natural. El resucitado será espiritual.
Y la sexta verdad que Pablo afirma es que los creyentes seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es evidente, ¿verdad?, que hay un momento en el cual esto sucederá. Pablo alude a este momento y declara que Jesucristo, como algo histórico, va a volver por segunda vez. Él va a regresar como un rey victorioso y como juez. Y lo vamos a leer. El pasaje que mejor lo explica es 1 de Tesalonicenses, lo tenemos en la pantalla, 1 de Tesalonicenses 4, del 14 al 18. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que en el mismo momento en que Jesús regrese a la tierra, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, cuando suene la trompeta final, va a suceder esto. Primero, los muertos en Cristo resucitarán corporalmente con un cuerpo glorificado. Luego, los que estemos vivos seremos transformados con cuerpos glorificados. Y todos seremos arrebatados para reunirnos con Jesús en el aire y estaremos con Él en el cielo para siempre. Es decir, Pablo dice que todo lo material será revestido de inmortalidad, porque la muerte ha sido vencida y ya no reinará más. Pasamos la diapositiva en 1 Corintios 15, 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Jesús, queridos amigos, recibimos el perdón de los pecados, recibimos la vida eterna y experimentamos la resurrección y la transformación gloriosa en nuestros cuerpos para vivir con Jesús en el cielo para siempre. Es muy interesante ver cómo el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, afirma esta realidad que va a ser histórica y notable. Leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora escucha bien lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Ya no habrá más llanto. Ya no habrá más clamor. Ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el final. Dios va a poner el final. Lo que estamos viviendo ahora no es el final. El final es lo que Él ha establecido, ¿verdad? Lo que Él ha preparado para aquellos que han creído en Él. Y en séptimo lugar, quiero animarte, querido amigo, querido hermano, a que te prepares para el inminente regreso de Jesús. El regreso de Jesús es inmediato. Y sabes, nuestra fe, queridos hermanos, es la certeza de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y se apareció a muchos testigos. La resurrección de Jesús es el milagro más grande de la historia. Él ha demostrado que es el Hijo de Dios.
Cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos vida eterna, porque Cristo es el que da propósito a nuestra vida. Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, como Rey y como Juez, seremos resucitados, seremos transformados con un cuerpo glorioso para vivir en el cielo con Jesús para siempre. Ahora, hasta que llegue ese momento, ¿cómo nos preparamos para su regreso y para el arrebatamiento? Porque eso, querido, ahora mismo, tal como se dan las señales y estamos viviendo, puede suceder en cualquier momento. Bueno, Pablo termina este capítulo tan maravilloso con una aplicación muy práctica del día a día. Dice el versículo 58, el último versículo, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos está dando aquí 4 consejos prácticos en el día a día para realmente estar preparados para el regreso inmediato de Jesús. El primero es que perseveremos firmes. Estamos yendo en contra de la corriente como cristianos. Estamos en una lucha espiritual y tenemos que tener la armadura de Dios puesta continuamente, vestidos, para que habiendo acabado todo, nos mantengamos firmes, sin desmayar. El segundo consejo es que perseveremos constantes, que permanezcamos velando y orando. El mundo duerme, está como en los días de Noé, ¿verdad? Hacen operaciones financieras, casan, compran, pensando que lo que Jesús ha dicho nunca va a llegar. Pero nosotros sabemos que Jesús es verdadero, que Él no miente y que Él ha dicho que, sí, que veamos las señales que se están cumpliendo y que estemos preparados. Luego debemos estar velando y orando, que nada nos mueva de permanecer en Cristo y de cada día velar. El tercer consejo es perseverar creciendo, ¿no? Desechar la pereza, desechar la comodidad. En estos días, hermano, no te quedes viendo series de películas, horas y horas. Aprovecha para pasar tiempo especial con tus hijos, para cultivar tu matrimonio, para hablar con tus seres queridos, para leer la palabra de Dios, para orar, para arreglar cosas en tu vida, para volverte al Señor. Dios quiere que permanezcamos creciendo, que seamos diligentes en servirle, en predicar el Evangelio y en hacer discípulos. Y el cuarto consejo es persevera hasta la meta, ¿verdad? Porque el trabajo para el Señor no es en vano. Me gusta mucho cómo Pablo termina la epístola de Timoteo. Está ya, lo veíamos en la película la otra noche, a punto de ser ajusticiado. Y le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:8, le dice esto: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Verdad? Entonces, hermano, recuerda esto, hay una corona. Hay una corona. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. El esfuerzo, el trabajo, la renuncia no es en vano. Él quiere que nos mantengamos dando fruto permanente, porque eso le glorifica a Él y porque Él tiene una corona preparada que Él nos va a colocar. Quiero terminar hablándote a ti, querido amigo que nos escuchas. Si te estás preguntando dónde está Dios en medio de esta epidemia, del dolor y de la muerte que está sacudiendo todas las naciones, yo quiero que me escuches en esta mañana. Hay vida después de la muerte, porque Jesús lo ha prometido y Él ha resucitado. Tú eres un ser eterno y estás diseñado por Dios para vivir con Él en el cielo para siempre, porque el cielo es real. Lo que ocurra con tu cuerpo aquí no es el final de la historia. La enfermedad, el dolor y la muerte no es el final de la historia, porque Dios te ha creado para que vivas eternamente con Jesús. Aquí estamos de paso. Ahora mismo, esta mañana, tú puedes decidir recibir a Jesús en tu vida. Pedro, escribiendo a los cristianos que estaban en Asia, pasando tiempos de mucho dolor y de mucha persecución, les decía esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, escucha esto, por la resurrección de Cristo,
de los muertos. Tú puedes renacer en esta mañana. Tú puedes ser perdonado, tú puedes ser transformado, tú puedes ser cambiado. Si en esta mañana tomas la determinación de recibir a Jesús y de aceptar a Jesús. Hay una canción que cantamos, es un viejo himno, pero me encanta lo que dice en la segunda estrofa, ¿verdad? En la segunda estrofa dice, porque vive Él, puedo afrontar el mañana. Porque vive Él, temor no tengo ya. Porque yo sé que Él tiene el futuro. Mi vida ya vale la pena vivir porque resucitó. Yo quiero decirte, querido amigo, que si tú en esta mañana decides recibir a Cristo en tu vida, aceptarle como tu Señor y Salvador, vas a poder afrontar el mañana, ¿verdad? Con gozo, con alegría, con seguridad. El temor va a huir de tu vida, ¿verdad? Vas a poder tener un futuro en Cristo Jesús y tu vida va a merecer la pena vivirla porque Cristo está contigo. Así que yo te invito un momentito a que inclines tu cabeza, ¿verdad? Que tengas un momento quieto y te invito a que hagas esta oración, que tú decidas hoy, domingo de resurrección, recibir a Jesús en tu vida, aceptarle como tu Señor y Salvador. Te invito a que repitas conmigo esta oración ahí donde estás. Señor Jesús, te doy muchas gracias por crearme para la eternidad, por haberme diseñado para vivir contigo para siempre. Hoy reconozco que me he apartado de ti, que me he alejado de ti, que he vivido, Señor, por mi propio camino, que he pecado contra ti. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Hoy vengo a ti, hoy recurro a ti, Señor, y te doy gracias y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que has muerto por mí en la cruz, que has sido sepultado y que has resucitado por mí para que yo tenga vida eterna. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te doy muchas gracias por haberme escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si has hecho esta oración por primera vez o si te has reconciliado con Dios hoy, nos gustaría que nos hagas partícipes de ello, que nos puedas escribir o bien al número de WhatsApp que aparece ahí en la pantalla o bien por el mismo Facebook, que nos des tu nombre y tu teléfono para que nosotros podamos ponernos en contacto contigo y podamos ayudarte a vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. Él ha afirmado a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿verdad? Hijos de Dios.